Buenas noches, hermanos. Me da gusto verles en esta noche, los que están aquí y los que están ahí en línea. Estamos viendo acerca de la adoración, siempre leyendo Hechos 20, 21, pero vamos a orar primero y después leemos ahí y vemos lo que hay para esta noche. Dios, gracias por congregarnos aquí, gracias por tu misericordia, por la oportunidad y la voluntad de estar aquí. Bendice cada uno, danos entendimiento, ayúdame con el español, ayúdanos a todos poder poner atención en lo que hay en esta noche. En tu nombre se lo pedimos. Amén. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La adoración, arrepentimiento. Ya hemos visto algunas cosas de lo que la Biblia dice acerca del arrepentimiento. Hemos visto la idea en el Antiguo Testamento últimamente. Hasta tocamos la Biblia o los lugares donde dice que Dios se arrepintió y obviamente no se arrepienta como un hombre, no tiene ese mismo sentido. Pero nos lleva a tocar otra, bueno, seguramente dirán doctrina, pero es algo bastante interesante porque el arrepentimiento obviamente es un cambio de parecer, ¿verdad? Yo cambio de rumbo, ya decidí, pues no voy para allá, me vengo para acá. Estoy arrepentido de algo. Pero hay otra palabra en la Biblia, curiosamente, que habla de eso. Y eso es la reconciliación. La reconciliación indica un cambio. Curiosamente, ahorita vamos a ver. El cambio que vemos es el arrepentimiento o el arrepentimiento es la acción de cambiar o del cambio. El clamor arrepiéntate es lo mismo casi en decir reconcíliate con Dios. O la idea más directa es cambia tu actitud de enemistad con Dios. Ahora, Dios invita, y ahorita vamos a ver lugares en la Biblia que habla de eso. Dios invita al hombre a ser reconciliado con Él. O sea, Dios invita al hombre a cambiar su actitud hacia Dios. Y digo invitar, pero no tanto así. Pero lo dejamos dicho así por el momento. Porque Dios no está reconciliado, sino el hombre es el que se reconcilia. En la Biblia hay varias palabras que se traducen cuando decimos reconciliar. Uno en Mateo 5:24, si quieren buscar ahí, es a lo mejor la idea que tiene de la reconciliación, pero realmente en cuanto a Dios está muy equivocada. Hasta en griego es otra palabra. Pero en Mateo 5:24, creo que dije 22, pero 24. Y dice, 23 para empezar. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdes de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora, esta palabra reconciliar o reconcíliate con tu hermano tiene la idea que es yo contigo, tú conmigo. Si quiere decir, dos pecadores, dos que pues casi en todo, en nuestro trato entre uno y otro, cuando siento la necesidad de reconciliarme contigo, con mi esposa, con alguna persona,
que tiene algo en contra de mí, y normalmente porque somos pecadores, si me ofendes, el problema es que luego te ofendo, ¿verdad? Tú me dijiste algo, entonces respondo. Y no como debo de responder, ¿verdad? Y es muy posible que tal como quizás empieza, que te ofendo, pero luego me ofendes también, ¿verdad? Entonces, la idea aquí es que recuerdo que haya alguna ofensa ahí, entonces voy y me reconcilio contigo, con aquella persona, pero la idea es tal como de aquí para allá es de allá para acá, porque ninguno es perfecto, ¿verdad? Es posible que es más pesado de aquí para allá, pero de cualquier manera hay un problema de allá para acá, ¿verdad? Hasta si hablamos de pedir perdón o perdonar, si hablamos de, y hasta dice que el que se cree espiritual es el que inicia eso. Muchas veces es que alguien hace algo contra ti y te ofende, pero en lugar de esperar que venga aquella persona, mejor que vaya, porque en que me ofendió, también ofendí. Quizás es 70% de allá para acá, pero son 30 de aquí para allá. Entonces, mejor que pido perdón por los 30 míos. ¿Me entienden? Y muchas veces cuando pido perdón por el 30% de mi lado, ya la otra persona también se humilla, ¿verdad? Porque vio la humildad mía y ahora también dice, pues perdóname a mí, porque también, pues, y ahí va. Y hay una reconciliación. Pero, en griego es otra palabra. Y cuando hablamos de Dios, Dios no es que Dios tiene que reconciliarse con nadie. Porque Dios no va a cambiar. La actitud de Dios no puede cambiar hacia el hombre aferrado en su pecado. Hasta que el hombre cambia su actitud. Y Dios siempre actúa, porque Dios no cambia, actúa conforme a su justicia y su amor. Dios no cambia. La reconciliación es lo que Dios, curiosamente, hace, no el hombre. Dios ofrece, Dios inicia, pero es algo como siempre. Hermano Félix le va a tocar la providencia de Dios, y un problema con la providencia de Dios que en fin llega a la soberanía de Dios es que ¿qué hacemos con eso y la voluntad del hombre? ¿O cómo es que Dios es soberano y el hombre es libre? ¿O el hombre es responsable? Dios es soberano y tú eres responsable. Y cada vez que la Biblia menciona que Dios es soberano, dice que Dios es soberano. Y cada vez que dice que tú eres responsable, dice que tú eres responsable. Y le digo la verdad, la Biblia nunca rectifica estas dos cosas, ni hace la lucha. Nomás dice, así es y así es. Dios es soberano y tú eres responsable. Y Dios nomás dice eso. Lo dice y así queda. Porque así es. Dios no trata de explicar, la Biblia no explica, nomás dice. Así es. Entonces aquí vemos lo que Dios hace. Y aquí vemos lo que el hombre tiene que hacer. Porque por su gracia de Dios, que Dios muestra o demuestra al hombre pecador, vemos por medio de esa gracia, vemos que Cristo murió
Y ese sacrificio que Cristo hizo de propiciación bajo el juicio sobre el pecado, ofrece y clama al hombre y dice, reconcíliate. En segunda a los Corintios, y ahí vamos a ver, en fin, todo el pasaje, pero 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Porque el hombre, si vamos a Colosenses 1:21, dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ahora, Dios hace, y lo que Dios ha hecho, y en la expiación que hay por medio de Cristo, podemos ver, hermanos, que Dios ha hecho algo, ofreciendo que el hombre puede ser reconciliado con Dios por medio de la obra que hizo Cristo. Dios hace la oferta, Dios explica, Dios dice, hay una manera que el hombre pecador que ha ofendido a Dios, Dios no ha ofendido a nadie. Por eso, en ese sentido, Dios no tiene que, porque la reconciliación, hermanos, es un cambio. Es un cambio de actitud hacia, en este caso, Dios. Dios, en ese sentido, hermanos, Dios es Dios y no va a cambiar para nada. Dios es justo y sigue siendo justo. Y la justicia de Dios, hermanos, la justicia de Dios no permite que Dios nomás perdone el pecado tuyo. Dice, no, pero sí lo hace. Lo hace por medio de Cristo. No lo hace nomás, porque sí. Lo hace por medio de Cristo. No sé si me entienden. Pero hermanos, Dios no está perdonado. Cuando Cristo, y lo he dicho, que Cristo perdona, a veces dice, tus pecados te son perdonados. Hasta fue condenado Cristo por los fariseos por perdonar pecado. ¿Quién puede hacer eso más que Dios? Cuando Cristo perdonaba el pecado del paralítico o otra gente también, Cristo estaba firmando su condenación. Porque no hay perdón porque hay perdón. Cada pecado tiene que ser pagado. No es nomás porque sí, te perdono. No. El perdón viene por medio de Cristo. El perdón viene cuando el pecador cambia su actitud en cuanto a Dios. Por eso estoy hablando de eso cuando hablamos del arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es, ahora entiende algo de Cristo. Entiende que Cristo es aquel que murió. Es Cristo quien expía el pecado. Por medio de Cristo hay, y solamente por medio de Cristo podrá haber reconciliación o que Dios puede tener paz con Dios, solamente es por medio de Cristo. Pero no porque Cristo hizo algo nomás por ahí. Cristo lo hizo. Sabemos que fue hecho. Pero ahora vemos, hermanos, porque el hombre está, pues hay enemistad con Dios por sus malas obras. Mientras el hombre se aferra en sus malas obras, hay condenación sobre él. No hay reconciliación, hay condenación. Está bajo la ira de Dios.
Ahora, ayúdame iba a preguntar antes a hermano Félix, pero olvidé. Entonces les voy a preguntar a ustedes. A ver si ando bien o ando mal. Creo que bien. Pero el hombre y la palabra es hostil, digo bien, hostil a Dios. Es que, y dice hostilidad, dice ser contrario o enemigo. ¿Ok? Eso es lo que es, dice el diccionario. Y eso es lo que es el hombre. En Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ahora, siempre está dicho, por la muerte de su Hijo. ¿Ok? Esta enemistad se acabó porque el hombre tiene enemistad contra Dios. ¿Ok? Ahora, vamos a ver un detallito aquí, pero es muy importante. Pero dice, por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Estamos reconciliados a Dios por la hostilidad o ser contrario o enemigos a Dios. Dios, hermanos, no es enemigo, por decir en ese sentido, enemigo tuyo. La ira de Dios está sobre ti y la ira, el diccionario dice, es un sentimiento de indignación que causa enojo. Pero Dios, su ira es justa, porque el hombre ha ofendido a Dios, ha pecado contra Dios. Y el hombre guarda rencor contra Dios. El hombre está enojado con Dios. El hombre es enemigo a Dios. Le cae mal. Dios le cae mal. Al hombre le cae mal. Dios es justo. Dios no cambia. Pero su actitud relativo al hombre o la relación al hombre puede cambiar. Dios siempre actúa, como dije, según su justicia y amor, pero la relación al hombre sí cambia según la actitud que el hombre tiene. Ahora, de ahí viene. Si el hombre sigue en su hostilidad contra Dios, la ira de Dios todavía está sobre tal hombre. Nacidos en el pecado, y la ira de Dios está sobre aquel que no se arrepienta o no se reconcilia con Dios o no cambia su actitud en cuanto a Dios. Eso es reconciliarse con Dios, es cambiar su actitud en cuanto a Dios. Si la actitud del hombre cambia hacia Dios, la relación entre el hombre y Dios cambia. Dios no cambia. El hombre tiene que cambiar. El hombre tiene que arrepentirse. Ahí está el problema. Dios no va a hacer arreglos. No es un tianguis que llegamos y a ver la reconciliación como entre hombres. Yo le pido perdón, tú me pides perdón, ya estamos reconciliados, recuperamos, y ahí estamos. Pero Dios no tiene que pedirte perdón por nada. Dios no te ha ofendido. Vamos a ver. Pero si el hombre cambia su actitud, si el hombre entiende que ha ofendido a Dios, si el hombre por lo tanto reconoce y recibe a Cristo como pago de su pecado y entiende que necesita estar reconciliado con Dios y solamente por Cristo puede suceder eso, ya no está bajo la ira de Dios, sino
es aceptado en el amado, como leímos, hermanos. Por eso dice, y no solo esto en Romanos 5:11, no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, el Señor nuestro Jesucristo, porque hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora, el lugar más claro en toda la Biblia que habla de eso es 2 Corintios 5. Ya leímos verso 19, pero vamos a empezar en verso 18 y leímos todo el pasaje. Porque, hermanos, es bastante importante, porque vamos a ver una frase aquí que me ha llamado la atención, pero no lo estudié hasta ahorita. Y ahora tiene mucho sentido. Dice verso 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Entiende? La reconciliación es por medio de Cristo y por lo tanto es Dios quien lo hace, porque ¿quién envió a su Hijo? ¿Quién hizo todo lo que hizo? Es la providencia de Dios, es la soberanía de Dios, es el plan de Dios. ¿Quién hizo eso? Cristo. Digo Dios por medio de Cristo. Por lo tanto, la reconciliación está en Él. Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahorita vamos a aclarar lo que es eso también. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Dios, pues es Cristo, reconcilió el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, y dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ahora, si entiendo, y eso era la porción o la frase que me causó cierta, pues no duda, pero como que se quedó inconcluso para mí. Porque dice aquí, reconciliaos con Dios, reconcíliate con Dios. Pues es Dios quien hace eso, o reconciliar es que ahí nos reconciliamos. Pero porque el plan viene de Dios, pero tú eres el que tiene que reconciliarte. El problema es que el hombre, por ser rebelde a Dios, no recibe a Cristo, no quiere a Cristo, no quiere nada. Está enojado con Dios, es enemigo con Dios. No quiero, no me voy a humillar. Y no, se pone duro. Y por lo tanto dice, reconcíliate con Dios. Por lo que ahora entiende, porque ahora oyó de Cristo. Ahora oyó que por medio de Cristo puede estar reconciliado con Dios. Entonces, cambia tu actitud. Arrepiéntete. Ya no te quedes donde estás. No te quedes duro de corazón. Cambia esa actitud rebelde que tiene con Dios y será reconciliado con Dios. Tendrá la reconciliación que busca. Porque ahora el hombre se arrepintió. El ministerio de la reconciliación no es que enseñamos la doctrina de la expiación que hay en Cristo, sino rogando a los hombres que cambien su actitud en cuanto a Dios por lo que Dios ha hecho en Cristo. Es que pedimos a los hombres, y eso es lo que estaba diciendo Juan el Bautista, lo que estaba diciendo Cristo: arrepiéntate, porque estás mal. No es que me arrepiento, hermanos, es que hay una rebeldía
en el corazón del hombre. Por eso sigue en su camino de pecado, rebelde a Dios. Pero no es que dejas de tomar, no es que dejas de blasfemar, no es que dejas de adulterar. Sí son pecados y debe de arrepentirse de eso, porque todo eso es malo. Y sí, el borracho va al infierno, el adúltero va al infierno, sí, el mentiroso va al infierno, sí es cierto. Pero el problema no es la mentira o el adulterio o el robo o la borrachera. El problema es tu corazón rebelde a Cristo. Ese es el problema. Todo lo demás son señas que estás en el camino a la muerte. Todo lo que el pecado que hace es para que des cuenta que tú estás en camino de muerte. Todo eso te lleva a la muerte. La paga de pecado es muerte. ¿No ves tanto pecado que tiene? Tiene que estar reconciliado con Dios. Cambia esa actitud, ese corazón duro tuyo. Y clama a Cristo, porque solo en Cristo, no porque no tomas otra gota de alcohol, no porque no fornicas otra vez, no porque no eches otra mentira. No debe de hacer nada de eso. Pero eso no te salva. Es por estar reconciliado con Dios, pero reconcíliate, cambia esa actitud duro de corazón que tiene. Arrepiéntate y clama a Cristo. Arrepiéntate, que Dios tenga misericordia de ti. Esa idea o la doctrina de la reconciliación y el arrepentimiento, ahí están juntos, hermanos. La reconciliación está en Cristo. Por eso, reconcíliate, cambia tu actitud, dejas de ser duro de corazón. Tú tienes que, porque si tú cambias tu actitud, si tú te arrepientas, verá que ahora no ves la ira de Dios, sino verás el amor de Dios. Y ahora la justicia de Dios no te va a espantar, sino que verás que es la justicia de Dios fue aplicada a la cuenta tuya por tu fe en Cristo y ahora te apoyas en la justicia de Dios. De tal manera que si fuera, aunque no será así, pero si fuera que tuviera que alegar en el tribunal, en el cielo, a ver si entro o no, mi defensa es la justicia de Dios aplicada a mí en Cristo, quien me reconcilió. No sé si me entienden o no. No quiero hacerlo difícil, pero me parecía muy interesante cuando vi que cuando hablamos de la reconciliación o reconcíliate con Dios, es porque cambia tu actitud. Y Dios te dará, y Dios estará reconciliado con Dios. O arrepiéntete. Por eso menciono las dos cosas en esta noche. Y sobre el tema, hablando de alabar a Dios y el arrepentimiento, que en verdad, por eso alabamos a Dios, porque me reconcilió en Cristo. El arrepentimiento fue concedido por Dios mismo. Arrepiéntate, pero ¿de dónde viene? De Dios. El hombre responsable y Dios soberano. Otra vez, en todos lados, en la Biblia. Hermoso es lo que Dios ha hecho. Y gozosos podemos ser por lo que Dios ha hecho
en nosotros por medio de Cristo. Ahora, rara vez hago eso, pero por lo que, como dije las cosas, ¿hay alguna duda que alguien tiene? A ver si puedo responder, pero ¿hay alguna duda que alguien tiene cuanto a la reconciliación? No les creo, pero está bien. Luego me preguntan. Les pido que se pongan de pie entonces y vamos a orar. Dios, gracias por la reconciliación que hay solamente en Cristo. Gracias por presentarle a Cristo delante de nosotros. Gracias por darnos entendimiento, fe y arrepentimiento, y que podemos gozarnos en que hemos sido reconciliados contigo. Y ahora tenemos paz y podemos decir que somos hijos tuyos. En tu nombre, Señor, pedimos y oramos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.